Muy bien, continuamos en el libro de Daniel. Y pues ya hemos visto ya en este capítulo 2 la famosa profecía de la estatua del rey Nabucodonosor, que Daniel acaba interpretando después de orar con sus 3 amigos. Dios le da la respuesta y Dios le interpreta a Daniel para que le diga al rey Nabucodonosor el significado de la cabeza, de los pechos, el vientre y las piernas de hierro y los pies de la mezcla de hierro con barro de esa estatua, donde encontramos completamente en esa estatua el espíritu del anticristo. Ha estado en el imperio babilónico, en el imperio griego, en el imperio medo-persa, en el imperio romano, y estará finalmente convirtiéndose en 10 naciones en lo que termina la estatua. La piedra que es Jesucristo golpeando los pies de la estatua. Cuando venga Jesús se derriba toda la estatua, dándonos a entender que las naciones que formaron estos imperios son las naciones que van a formar el imperio del anticristo. Ahora vayamos al capítulo 7, nos saltamos al capítulo 7, que es la segunda visión o la segunda profecía en este maravilloso libro. Aquí en el capítulo 7, esta estatua o estos 7 imperios ahora son retratados y son enseñados a nosotros como 4 bestias. La palabra bestia significa depredadoras, sangrientas, feroces, porque es la forma como Dios describe a todos los imperios mundiales que vamos a ver en Apocalipsis, que no describe Daniel, que son primero Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griega y Roma. 6 imperios van hasta ahorita. El 7º imperio va a ser el imperio, no se los digo todavía. Y el 8º imperio ya es el anticristo, con estos 10 gobiernos que vienen del 7º imperio, que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, ¿por qué Dios retrata ya en el capítulo 7 a estos imperios como bestias? Porque todos los gobiernos, todos los imperios, todos los reyes, podríamos decir en un 90%. Yo creo que ahorita estamos en el siglo XXI en un 98%. Porque si alguien me preguntara a qué presidentes o a qué gobernantes de las naciones en el mundo podríamos nosotros reconocer que están viviendo para el pueblo, 3 o 4. Y podríamos mencionar a El Salvador, podríamos mencionar a Argentina, podríamos mencionar a Hungría o a Paraguay y Uruguay. Fuera de eso no me viene a la memoria más gobernantes que realmente estén viviendo para el pueblo, para bendecir al pueblo. Porque la mayor parte de los gobiernos, dice la Biblia, que se enseñorean los gobernantes de las naciones. A Mateo capítulo 20, los gobernantes de las naciones se enseñorean. Todos tienen la tendencia de controlarnos. Ahora, desde el siglo pasado, que se puso como experimento el gobierno del comunismo, marxismo comunista y la dialéctica materialista, de la cual yo formé parte antes de convertirme. Yo fui ateo antes de convertirme. Yo estaba convencido de que el marxismo, el leninismo y la dialéctica materialista, Federico Engels, etcétera, etcétera, con el libro El Capital, era la respuesta para una sociedad mejor. Y como todos los jóvenes, ¿verdad?, que son idealistas, quería una revolución armada. Estuve a punto de irme a Cuba para entrenar, porque quería regresar a México y hacer una revolución para que ese gobierno lo derribáramos, porque necesitamos un gobierno honesto, libre y realmente que ame al pueblo, cosa que hasta que Jesucristo venga no habrá. Entonces, cuando venimos a la Biblia, podemos comprender la razón de por cual una persona, cuando es elevada,
Cuando una persona se sienta en una silla como rey, como gobernante, algo le sucede que se enferma. El poder enferma. El poder corrompe y el poder completo corrompe completamente. Una artista de cine que es Miss no sé qué y que la suben y echa películas y todo, cuando sube allá arriba se descompone esa mujer. Cuando un atleta sube a la fama se descompone. La excepción es Messi. Hasta este momento nadie ha sido levantado tan alto como él, desde Ronaldinho. Pero él, porque es verdad, tiene un problema de autismo, Nessie. Creo que Dios le ha permitido este autismo para mantenerlo como está. Pero él, nos damos cuenta que no se le ha subido para nada. O sea, es una garbanzo de a libra. Lo comparamos con Cristiano Ronaldo, con Mbappé y con otros futbolistas, ¿verdad? Algo les pasa cuando el dinero, como decía el famoso Joaquín Capilla, campeón de clavados de México, el única medalla de oro que tuvimos en 1952. Decía Joaquín Capilla, la dama, la fama y la dama son los tres enemigos del ser humano. El poder, las mujeres y el dinero descomponen al ser humano. En cuanto una persona prospera, se descompone, hasta de su mamá se olvida. Porque es la tendencia de la naturaleza humana. Entonces, imaginémonos estos imperios. Nabucodonosor se volvió loco. Si usted lee el capítulo 4, dice la Biblia que acabó comiendo hierba, porque Dios lo maldijo, y finalmente, ¿verdad?, le devolvió la razón Dios, pero pierden completamente la dirección y la brújula para poder gobernar, porque el poder enferma, así es el poder. Entonces, esta es la razón por la cual vamos entendiendo que en el capítulo 7 aparecen los mismos imperios en forma de bestias. O sea, tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persia, que es Irán, tenemos a Grecia y tenemos a Roma. Veamos el capítulo 7 en esta visión que tiene Daniel. Dijo el versículo 2, miraba yo en mi visión de noche, he aquí los 4 vientos. A los que les interese, en tu Biblia, a la palabra viento, ponle la palabra R-U-A-C-H, que se pronuncia Roach, pero en el hebreo es Roach. La CH en el hebreo es como J, Roach, que significa espíritu. La palabra espíritu en hebreo es Roach. Roach al-Kadesh o al-Mashiach, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, cuando dice los 4 vientos, eran 4 espíritus en el cielo que combatían en el gran mar. El gran mar es el mar Mediterráneo, porque Daniel se encontraba en Babilonia junto al mar Mediterráneo. Entonces Daniel ve una visión donde 4 espíritus, que aquí se traducen vientos, combatían. Los vientos no combaten. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que es algo mucho más profundo. Y vamos a ver que son estos 4 imperios que van a tratar de apoderarse del mundo al final de los tiempos en el que tú y yo estamos viviendo. Entonces había una lucha entre estos espíritus en la dimensión invisible, en el cielo. Y entonces inmediatamente Daniel les dice que estos 4 vientos, estos 4 espíritus son 4 bestias. Grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Es interesante que sepamos que el abismo se encuentra en el centro de la tierra y que los cráteres o los volcanes son puertas del infierno. ¿Sabían eso? Donde sale todo el humo y toda la lava y todas esas cosas. En Isaías capítulo 27, versículo 1 y 2, se le llama a Satanás o a Lucifer el dragón o el leviatán del mar. Y por eso el mar no va a existir ya en la nueva creación, va a desaparecer. Y el mar aparece por primera vez en la recreación del capítulo 1 del Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el mundo se encontraba devastado, desolado,
cubierto de tinieblas, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿De dónde salieron las aguas? Porque del versículo 1 al versículo 2 de Génesis aparece el mundo inundado completamente de aguas. Así no creó Dios el mundo, no lo creó cubierto de aguas, no lo cubrió desolado. Algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que fue la rebelión de los ángeles, que fueron creados antes que nosotros. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Ahí estaban los ángeles cuando Dios medía la tierra, estaban alegrándose con Dios de cómo la tierra, Dios le daba una vuelta para que en 24 horas girara sin pararse. Hasta ahorita no se ha parado, para que se trasladara en 365 días alrededor del sol. Hasta ahorita no ha dejado esta velocidad, y para que todo estuviera a la distancia del sol a la tierra, la distancia de la atmósfera a la tierra, el espacio sideral y el tercer cielo, todo estaba diseñado por el arquitecto eterno. Y dice Job 38 que los ángeles se maravillaban, y los hijos de Dios, que son los ángeles, de lo que hacía Dios. Entonces, todo tiene en la Biblia un significado, y cuando nos adentramos a descubrirlo, nos sorprendemos de las maravillas, porque todo está encriptado. La Biblia tiene cientos de misterios. La palabra musterión significa que no está revelado a la mente normal del ser humano. 1 Corintios 2, del 10 en adelante. El hombre natural, que es el que no tiene al Espíritu Santo, viene a la Biblia y choca. Oye, aquí hay mucha sangre, y aquí no, esas guerras, y por qué Dios manda a matar a los cananitas. Chocan, aunque sea la persona con 5 doctorados, PhD, y maestro en filosofía y letras, y puede ser científico, y puede ser químico. No pueden entrar a la mente de Dios, porque este libro se explica por alguien que tienes que recibir antes en tu vida, para que el Espíritu Santo te abra las páginas de la Biblia a la calabaza que tienes aquí. Dios escondió las cosas más profundas de los sabios y los entendidos, y se las reveló a los niños, para enloquecer la sabiduría de los sabios. 1 Corintios 1, 21 en adelante. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Este pasaje de 1 Corintios 1 fue el que yo consideré para convertirme. Yo tenía 1000 preguntas con Dios, y por qué esto y por qué aquel, que lo escribí en mi libro, Dios y la existencia del mal. Creo que ya se acabó. Pero ahí volqué todos estos pensamientos y entendí que lo que para mí parece necio, lo que yo no entiendo, ¿cómo puedo entenderlo si soy un ratoncito, menso, tonto, con la gran inmensidad del pensamiento de Dios? Es como un niño de 5 años preguntándole a Alberto Einstein: oye, ¿qué significa E igual a mc al cuadrado? La famosa fórmula de la teoría de la relatividad, la energía por la velocidad de la luz. ¿Qué le contesta a Einstein? Mira, chamaco menso, aunque te lo explicara, no lo vas a entender, porque tu cerebro no está desarrollado. Vas a tener que crecer a los 10 años, a los 15, a los 20, tal vez a los 25, 30. Cuando ya desarrolles y tengas más información, vas a entender las ecuaciones científicas que están consideradas en la física cuántica. Pero aunque te lo enseñe, no te lo puedo explicar. Así, cuando una persona viene a la Biblia sin el Espíritu Santo, es un bebé, y quiere entender a Dios cuando su mente espiritualmente está muerta, porque son cosas espirituales. Entonces Daniel ve 4 bestias diferentes unas de la otra, y la primera era como un león, y los que tengan la Biblia, pónganle Babilonia. Este es Babilonia. El león representa a Babilonia. La segunda, versículo 5, un oso. El oso es Irán, y ahí lo explica cada versículo por qué. El tercero es un leopardo, que es muy importante, que es Grecia, que es el tercer imperio que vimos. Las 4 cabezas del leopardo son las 4 divisiones del imperio griego. Y la cuarta bestia no tiene nombre. El Espíritu Santo no encontró ningún nombre de ninguna bestia depredadora para calificar la cuarta bestia. Imaginemos nada más
este cuarto imperio, que vamos a ver quién es, que dice la Biblia, vi la cuarta bestia, versículo 7. Lo único que se dice es que era espantosa, terrible, en gran manera fuerte, con dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, y era muy diferente de las otras bestias que vi de ella, y tenía 10 cuernos. La palabra diferente es la palabra Shainá en el hebreo, que significa de otra característica o fuera de lo natural. ¿Qué significa esto? Que este cuarto imperio no va a ser igual a los demás, va a ser un imperio sobrenatural, fuera de lo común. Nunca ha existido en la historia un imperio como este que va a derivar en la persona del anticristo. Shainá, un imperio fuera de lo común, un imperio sobrenatural, un imperio que traspasa la capacidad política y todo lo que actualmente los gobernantes están buscando. Y de ese imperio, dice la Biblia, tenía 10 cuernos. Y aquí vamos antes a tener que detenernos para ir con mucha calma y comenzar a explicar estos 10 cuernos. Muy bien. Los cuernos en la Biblia simbolizan reinos y simbolizan líderes también, de acuerdo al contexto en el que se use. Aquí estos 10 cuernos significan 10 gobiernos que equivalen a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. ¿Me van siguiendo? La estatua de Nabucodonosor termina con los 10 dedos, que es la última parte, y ahí es donde golpea a Cristo, la piedra, la estatua, porque cuando Cristo venga, estos 10 dedos, que son 10 gobiernos, que son 10 gobernantes, son la última forma de gobierno, y Cristo viene y deshace este gobierno del anticristo, y todos los demás se derriban, los que se encuentran detrás de estos 10 gobiernos que van a seguir al anticristo. Muy bien, veamos a estos, vamos a Apocalipsis 17, y vamos a compararlos, porque no es hasta que el apóstol Juan aparece 600 años después de Daniel. 600 años después de Daniel. Más o menos como 80 años después de que muere Cristo, el Espíritu Santo se rapta al apóstol Juan y se lo lleva al cielo. Y ahí Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, que está junto al mar Egeo, casi junto a Grecia, la isla de Patmos, el Espíritu Santo le revela el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. No significa, va bien un mundo apocalíptico, por los juicios habla, pero la palabra Apocalipsis significa descorrer un velo. O sea, el Apocalipsis es una revelación que estaba velada, con un velo. Y cuando somos cristianos, Dios nos comienza a quitar este velo. Y el cristiano es una persona que aquí ve y luego ve un poquito más y la ventana se va abriendo y más sol y más luz. Y mientras más obedeces, mientras más te entregas al Señor, más se abre la ventana y más alcanzas a ver y más alcanzas a entender. En Daniel 12 vamos a ver que dice: los entendidos entenderán. En Mateo 24 dice: como los días de Noé será la segunda venida. No entendieron. Continuamente se usa esa palabra, no entendieron. Y por no entender vino el diluvio y se los llevó a todos. Y actualmente en el siglo XXI, la mayor parte de los cristianos que van a la iglesia no han entendido que Dios nos llama a la santidad. No puedes jugar a ser cristiano. Como Daniel, decídete en tu corazón servir al Señor de una vez por todas.
antes de que vengan más pruebas y te agarren descuidado. En Apocalipsis 17, encontramos una visión del apóstol Juan de una mujer montada sobre una bestia. La bestia es el anticristo, la mujer montada es un sistema religioso que en los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, el sistema religioso va a dominar al anticristo. Este sistema religioso se llama el sistema babilónico. Babilonia es confusión. Y después de los 3 años y medio, el anticristo, ya que vio que la religión esta lo va a ayudar, se va a deshacer del sistema religioso, y entonces los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo manda quemar todas las religiones, principalmente esta, y él se erige como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Entonces, esta ramera, dice la Biblia en el versículo 2, han fornicado todos los reyes de la tierra. Los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, este sistema religioso es un sistema que, de acuerdo a la Biblia, que fue escrita hace 2000 años, la mayor parte de los gobernantes, de alguna manera se le llama, se embriagaron, se emborracharon con sus doctrinas. Y no ha habido más que un solo sistema religioso que haya gobernado a Europa durante 18 siglos más que el Vaticano. Más que el Vaticano. Lo vamos a ver al final. En el versículo 18 dice claramente que este sistema es Roma. Durante 18 siglos, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, no pueden hacer nada sin el permiso del Papa. El Papa autorizaba con quién se iban a casar, y hacen convenios de matrimonios en Europa entre príncipes y reyes con el propósito de tener la bendición del Papa. Hasta que viene la Reforma Protestante en 1620 con Martín Lutero, un monje alemán que comienza a leer la Biblia y lee: el justo por la fe vivirá. Y descubre que no hay cosa para misas a santos, ni tampoco sacrificios, ni tampoco San Bartolomé de las Casas, ni Santa Rita, ni a Santa Abraham, ni nadie más que Jesús, el camino y el único mediador. Amén. Y agarra a Martín Lutero y escribe las 95 tesis. 1, 2, 3, 95 tesis. Esto dice la Biblia, esto dice Roma. Y va Lutero a la catedral de Wittenberg y las clava. A la luz de todo el mundo, que era la más famosa catedral. Y cuando el Papa se entera de que Lutero lo está retando, manden a agarrar a ese hombre por acá y tráiganmelo vivo o muerto al Vaticano. Pues agarran a Lutero y se presenta en la dieta de Worms, así se llamó, y llega al Vaticano Lutero, y aquí estaban todos los cardenales de una derecho y allá el Papa. Y se para Lutero y le dice el Papa a Martín Lutero: te contradices y vas a negar todo lo que escribiste. Y Lutero iba a una Biblia chiquita y dice Lutero: mira, cabezón, si tú me muestras, o todos los cardenales, a alguien de ustedes, que yo estoy equivocado con este libro, me retracto y les pido perdón. Se hizo un silencio absoluto. Nadie se atrevió a contradecirlo. Para comenzar, ni la Biblia tenía. Entonces, pues claro, lo declararon que lo iban a perseguir y se fue a escapar. Los príncipes de Holanda y de Francia lo protegieron, y vino la revolución protestante que llegó a Inglaterra. Y en Inglaterra se dieron cuenta también de este cambio, este paradigma que había sido el Vaticano. Y entonces ahí en Inglaterra huyen y vienen a Virginia, a Rhode Island, a Estados Unidos, Thanksgiving Day, que fue ayer, ¿no?
Ese es el Thanksgiving Day. Cuando llegaron los peregrinos de Europa huyendo de la persecución del Vaticano y llegaron aquí con este libro, y con este libro se fundó y se estableció el gobierno de Estados Unidos. Y por eso se llama Thanksgiving Day. Le dan gracias a estos peregrinos que llegaron a este país a traer la palabra de Dios. Y este país se convirtió durante muchos años, durante siglos, en el propagador más grande en el mundo del Evangelio. La mayor parte de las iglesias en México, en El Salvador, en Ecuador, en Nicaragua, en Sudamérica, el 80% de las iglesias en Latinoamérica se han hecho con dinero de los misioneros norteamericanos. Y lo mismo en España y en muchas áreas de Europa. Así que hay muchísimo que tenemos que darle gracias a este país todavía. Entonces, estas 4 bestias que representan a estos 4 imperios, que fueron los que acabamos de ver en la estatua de Nabucodonosor, vemos claramente en el capítulo 17 de Apocalipsis que se representan bajo un sistema religioso que vamos a ver más adelante, que se le llama Babilonia la Grande. Versículo 5, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que les voy a decir les va a sorprender. ¿Cómo es posible que la Biblia le llame a las religiones, que todas las religiones se han prostituido? Que las religiones es el disfraz más perfecto de Satanás. Y de ahí el famoso dicho, todas las religiones salvan, todas llevan a Dios. No saben ni lo que estás diciendo. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam tiene Alá con sueños epilépticos que tuvo Mahoma. El budismo es ateo. ¿Qué? El budismo es una religión atea, no creen en Dios. Gautama Buda no creía en Dios. Él salió del palacio como un príncipe a buscar el propósito del sufrimiento, pero acabó en McDonald's. Mahatma Gandhi, ¿verdad? Fue un gran hombre en la India que impidió que los ingleses acabaran con la India a través del pacifismo. Pero todas las religiones, ninguna de las religiones puede decir realmente que llevan a Dios, y todas tienen el mismo común denominador. Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan que para ir a Dios tienes que hacer algo. O portarte bien, o viernes primero, o ir a misa, o peregrinaciones, o el Ramadán, el Islam, o irte de rodillas en la villa en México. Todos enseñan, haz algo, haz sacrificios, da dinero a los pobres para que Dios esté contento contigo. Y viene Jesucristo y dice, no hagan nada. Yo lo he hecho todo. El cristianismo no es una religión. Es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive. Entonces, todas las religiones de alguna manera han engañado, han sido usadas por el diablo para engañar a la humanidad, que están bien, que estén tranquilos. Pórtate bien, ya de vez en cuando dinero por aquí, por allá, y nos vemos en el cielo. Son personas sinceras, pero sinceramente equivocadas. Pero ya en el versículo 7, Juan está muy preocupado, porque eso de Babilonia y la mujer prostituta y la bestia, y Juan dice, ya, espérame tantito, ¿por qué estás tan asombrado?, le pregunta el ángel. Y entonces el ángel comprende la confusión de Juan. No entendía ni papa, como ahorita muchos de ustedes, hasta que no lo veamos, porque la Biblia se interpreta por sí misma, y veamos la explicación que el Espíritu Santo nos da de todas estas visiones, porque nadie puede interpretar la Biblia más que la misma Biblia. Entonces el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, él nos los va a enseñar, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas
y los 10 cuernos. El anticristo es retratado con 7 cabezas, que son los 7 imperios que han surgido en el mundo desde Egipto. Los 7 imperios y los 10 cuernos representan la última forma de gobierno mundial del anticristo, como lo vamos a ver. Ahora pongan mucha atención y suban la parabólica. Versículo 8. La bestia que has visto era, no es y está para subir al del abismo. O sea, la bestia es el anticristo. Dice la Biblia que la bestia era, o sea, que ya existía antes. El espíritu que va a poseer el anticristo se encuentra ahorita detenido por Dios hasta que el anticristo nazca y se manifieste al mundo. Este espíritu va a ser el avatar. El anticristo va a ser el avatar de este espíritu que lo va a poseer, que es el mismo Satanás. Era, no es, en el tiempo de Juan no existía este imperio del anticristo, ni el anticristo estaba activo en el tiempo de Juan, y está para subir del abismo, en donde se encuentra el espíritu que está aprisionado y que va a surgir del abismo hasta que el anticristo surja. Va a surgir y se va a meter en el anticristo. Este espíritu se encuentra ahorita en el abismo. Rápidamente vean Apocalipsis 11. Rápidamente, no le quiten el dedo. Apocalipsis 17. Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo, ahí está otra vez, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde Cristo fue crucificado. Vemos ahí que otra vez se nos muestra que una bestia surgirá. Entonces el anticristo son 2 entidades. Va a ser un ser humano nacido de mujer. Tiene que ser un ser humano, no es una máquina, no es un sistema de gobierno, no es una computadora, porque una computadora y un sistema de gobierno no pueden ser lanzados al lago de fuego. Y en Apocalipsis 20 se nos muestra que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces tiene que ser un ser humano. Dios no va a lanzar al lago de fuego una computadora o un sistema. Entonces el anticristo es un hombre poseído por una entidad espiritual que se llaman principados, que los vamos a ver en Daniel 10, principados satánicos, que está en el abismo. Y este principado satánico es el principado que gobernó uno de los 4 imperios de la estatua de Nabucodonosor y de las 4 bestias de Daniel 7. Este espíritu satánico o estuvo en Babilonia, o estuvo controlando Medo-Persia, o estuvo gobernando Grecia, o estuvo gobernando el Imperio Romano. El Imperio Romano lo descartamos porque dice que no era en el tiempo de Juan, y Juan vivió en el tiempo de Roma. Entonces nos queda nada más Grecia, nos queda Babilonia y nos queda Persia, que es Irán. Entonces este principado satánico estuvo en alguno de estos imperios que están en el abismo, va a salir y se va a meter en el anticristo. Y dice la Biblia, y está para ir a la perdición. Muy bien, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, o sea, esto es para los cristianos. Porque nosotros tenemos, 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Podemos entender muchas cosas, y muchos cristianos recién nacidos les es difícil todavía entender todo esto. El año que entra lo vas a entender. Pero lo vas a entender. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Y son 7 reyes. Ahí está. Son 7 imperios las cabezas que están en la bestia. Ahora pongan atención. 5 de ellos han caído. Nos encontramos en Roma, ¿verdad? En el tiempo de Juan.
5 imperios han caído. A ver, Egipto, Asiria, Medo-Persia, Grecia y Babilonia, que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. En el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Repito, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y uno que era Roma, cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Y el otro, o sea, el que sigue, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y que no es y que es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición, que es el anticristo. El último imperio será el octavo imperio. O sea, desde el principio de la creación hasta que venga Cristo, habrán nada más 8 imperios. Y los 10 cuernos, que es lo que nos interesa ahorita, que has visto, son 10 reyes. No hay vuelta de hoja. Son 10 gobernantes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Es el gobierno del anticristo formado por 10 naciones. Los 5 dedos de la estatua de Nabucodonosor del oriente y los 5 dedos del occidente de la estatua de los pies de Nabucodonosor. Son los 10 dedos que en el Nuevo Testamento son 10 cuernos. Ya se nos interpreta que son 10 gobernantes junto con el anticristo. Entonces, estos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor que ya vimos es la última forma de gobierno mundial. Muy pronto, en estos meses, o el año que entra, no sabemos, o 2 años, va a haber una formación que se van a unir 10 naciones. Cuando oigamos un G10, apriétense el cinturón. No, más bien, desabróchenselo. Porque ya nos vamos. Si me lo aprieto me quedo, ¿verdad? Perdón. No, desabrochémonos el cinturón y alabemos a Dios porque nuestros días están contados. Ahora dice el versículo 13 que estos 10 cuernos, versículo 13, tienen un mismo propósito, o sea, piensan los 10 lo mismo y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Ven cómo las conexiones son en la Biblia tan importantes? Ya entendemos que estos 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor es la última forma de gobierno mundial. Ya se nos explica en el Nuevo Testamento que son 10 reyes, que son 10 gobernantes, que se van a unir, todos van a pensar lo mismo, y una vez que se formen los 10, o sea, antes que el anticristo surja al escenario mundial, es forzoso que antes se junten 10 naciones. Hasta que no oigamos que se juntan 10 naciones, no esperemos que la tribulación ha comenzado. Esta es la primera pista que el Espíritu Santo nos deja. Cuando se junten 10 naciones, el anticristo tiene que salir de una de esas 10 naciones, como vamos a regresar después a Daniel 7. Y entregarán su poder a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, es la última forma de gobierno que el anticristo viene a destruir, porque Él es Señor de señores, etcétera, etcétera. Luego dice el versículo 16, vean. Y estos 10 cuernos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. A los 3 años y medio, la ramera que está montada sobre el anticristo, estos 10 cuernos, ¿qué van a hacer? Van a ir y quemar Roma. Van a deshacerse completamente del Vaticano. Y entonces dice el versículo 18, ¿quién es la mujer? No hay vuelta de hoja. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en el tiempo de Juan, la única gran ciudad que reinaba era Roma. No era San Antonio. No era París, no era Londres, no era Washington,
era la ciudad de Roma. El Vaticano ha sido el único sistema religioso que más cristianos ha matado. En las 3 inquisiciones que llevó a cabo el Vaticano, en la de España y la de Italia, murieron más de 500,000 de cristianos y de judíos por el simple hecho que el Papa ordenó: maten a todos los que no crean que Roma salva. Y fue un método para torturar a 500,000 de personas aproximadamente, horripilante como ustedes no se imaginan. No hay nadie que haya derramado más sangre que el Vaticano en perseguir y matar a cristianos. Hasta que vino la Revolución Protestante de Martín Lutero. Entonces, qué importante es que podamos nosotros ir juntando estas piezas para poder ir entendiendo las piezas del rompecabezas. Tenemos un rompecabezas y tenemos que tener esta pieza y esta pieza de Zacarías, de Ezequiel, de Joel, de Daniel, para que una vez que tengamos estas piezas, porque el Apocalipsis sin Daniel no se puede interpretar, y el libro de Daniel no se puede interpretar sin tener el Apocalipsis. Son piezas por todos lados que tenemos que juntar, que hagan conexión y que hablen más o menos de lo mismo para poder tener el plano claro y ver ya el plano total de Dios. Mientras llegamos a completar este plano, lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Un ejemplo, yo durante mucho tiempo creí que en Ezequiel 38 y 39, la famosa batalla de Gog y Magog, que Gog era Rusia, porque durante más de 15 años todos los escatólogos que yo estudié en los 80s, 90s y a principios del siglo, todos decían que era Rusia, por la palabra Rosh. Y cuando estudias la etimología de la palabra Rosh, que aparece como príncipe de Mesec y de Tubal, en Ezequiel 38, versículo 1 al 3, es la palabra, de donde viene la palabra Rosh Hashanah, que es la cabeza de las fiestas de Israel. Entonces la palabra Rosh no es el nombre de una ciudad, no es un título, es el nombre de quién, ¿verdad? Es un título que se le da a alguien que es el nombre de Gog, o sea, es una cabeza de un imperio que se va a levantar, que son las 10 naciones que va a encabezar el anticristo, que van a formar parte de naciones árabes y naciones de Europa musulmanas, porque el gobierno del anticristo será islámico. Me adelanto muchísimo. El gobierno del anticristo será islámico. El anticristo tiene que ser musulmán. No va a ser azteca ni maya. Va a ser musulmán. ¿Por qué musulmán? Síganme con cuidado. Cuando el anticristo aparezca, Israel tiene que estar en un hoyo, abandonada por Estados Unidos. Se va a encontrar Israel pidiendo, como ahogándose en el mar: me ahogo, lánceme un salvavidas, help, ayuda. Y los únicos que van a ayudar a Israel son los árabes. ¿Por qué? Porque se va a sentar un hombre llamado el anticristo. Venga para acá y va a venir el gobierno de Israel. Les voy a firmar un pacto por 7 años. Se los voy a firmar. Les voy a prometer, este hombre les va a decir al gobierno de Israel, que en 7 años los musulmanes y los árabes no los van a tocar. Síganme con mucho cuidado. ¿Qué hombre puede prometerles a Israel que los musulmanes y los grupos terroristas no los ataquen más que un líder musulmán, que se llama, de acuerdo a la teología musulmana, el Mahdi, que significa el Mesías? El mundo islámico está esperando al Mesías, igual que los judíos ortodoxos, que un Mesías venga, porque no creyeron en Jesucristo.
Y cuando este hombre aparezca, el Mahdi para los musulmanes, para nosotros es la persona del anticristo. Entonces, viene este hombre el Mahdi, que están esperando que es el Mesías del Islam, y es al único que pueden, se le van a hincar, porque es sagrado, es el descendiente de Mahoma. Y es el único que puede tener a los grupos terroristas y al mundo islámico que le hagan caso, porque es el Mesías de ellos. Y entonces, a los 3 años y medio, el anticristo viola el pacto e inicia la final persecución de Apocalipsis capítulo 12. Pero por eso no puede ser, es posible que el anticristo sea judío musulmán, porque Pablo era judío y era ciudadano romano. Si tú vienes de México o de Costa Rica y naces aquí en Estados Unidos, eres ciudadano americano, ¿verdad? Pero tu origen es tico, costarricense o nicaragüense, de ahí son tus padres. Nosotros, mi familia, por ejemplo, venimos de Europa, de Europa, de algunos países de Europa. Yo nací en México, pero ¿dónde está nuestro origen? En Europa. Entonces, el anticristo, dice la Biblia, que va a surgir de la tribu de Dan. Génesis 49. Me he adelantado muchísimo ahorita. Pero en Génesis 49, Jacob bendice a las 12 tribus y dice: Dan será serpiente junto al camino que juzgue a Israel. Y más adelante habla también que Dan es aquel que está ausente en Apocalipsis 7 de los 144,000 que van a venir, 12,000 de cada tribu de Israel, y no aparece la tribu de Dan. Hay muchos indicios que que el anticristo trae sangre judía y musulmana. Y así como Jesús también decían, es de Nazaret, es de Galilea, hasta que apareció, ya nos damos cuenta que nació en Belén, la casa del pan, no era de Galilea ni Nazaret, ahí va a vivir. Así encontramos nosotros a la persona del anticristo. Es esto, es el otro, pero el anticristo surge. En la próxima conferencia lo vemos. Es importante, pues, que en este capítulo 7, que es la segunda visión de Daniel, podamos entender claramente que este cuarto imperio es el cuarto imperio de las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor, que es Roma. Ahora, acuérdense una cosa: el imperio romano no era solamente Europa. El imperio romano era Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando dice la Biblia que de este cuarto imperio surge el anticristo, ¿de dónde surgirá? Del antiguo imperio romano, pero de Europa, del norte de África o del Medio Oriente. Esa es la incógnita que vamos a contestar en la siguiente conferencia. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra maravillosa, profunda, encriptada, llena de misterios. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos estos misterios y estas verdades tan importantes para alumbrar nuestro camino, para que sepamos que tenemos una esperanza segura como una ancla firme de nuestra alma. Te pido, Padre, que en esta hora todos tus hijos y tus hijas que te están escuchando les des y les concedas un espíritu de revelación en tu conocimiento. Dales un espíritu de sabiduría y de entendimiento espiritual para que puedan comprender la esperanza a la que hemos sido llamados, para que permanezcamos firmes en esta esperanza hasta el fin y seamos hallados irreprensibles. Festiva, ya que hace 1 o 2 semanas pues acabamos de escuchar un acontecimiento internacional que va a cambiar completamente la geopolítica del mundo. ¿Qué les parece? Va a cambiar la geopolítica del mundo en los últimos 15 o 20 o 30 años tal vez, que había existido este acomodo, esta forma en la que las naciones estaban tomando posiciones, y sobre todo las que estaban teniendo la supremacía política, económica y militar y económica, como eran China, Rusia y Estados Unidos de Norteamérica. Pues la noticia fue que Estados Unidos decidió entrar a Venezuela y sacar al líder, al
dictador Nicolás Maduro para llevárselo a enjuiciarlo a Manhattan, Nueva York, de los crímenes y los tráfico de drogas que supuestamente hasta este momento son acusaciones que le han sido impuestas. Esto no solamente fue ¿cómo podríamos llamar? Una captura, simplemente, no le podríamos llamar de esa manera, de una forma tan simple, sino que tiene acontecimientos y tiene repercusiones y va a haber consecuencias muchísimo más grandes de las que nos podemos imaginar. Por un lado, pues los medios de comunicación, por variar, nos esconden casi siempre toda la verdad, pero detrás de esto se encuentra un plan estratégico aparentemente de Estados Unidos en el que se controla el petróleo ya del lado del hemisferio occidental y es un mensaje que se le manda al hemisferio oriental, o sea, a Rusia, a China, a los países del Medio Oriente, diciéndoles que ahora el petróleo lo va a no solamente administrar Estados Unidos, sino que también va a controlar el precio del petróleo. Esto hace inmediatamente una caída, casi no hay palabras para poder escribir tantas cosas, una caída estrepitosa del petróleo de China, porque China depende del petróleo de Venezuela, lo mismo que Rusia y otras naciones. Ahora, este acontecimiento hace que China se debilite completamente porque el petróleo ya no le va a llegar de Venezuela como le estaba llegando. Esto es muy importante para que ustedes lo puedan entender. Y esto hace que la energía y la electricidad de la cual depende el petróleo de China vaya completamente a debilitarse. Esto va a impedir, fíjense ustedes, esto va a impedir que China ya no pueda por algún tiempo invadir a la isla de Taiwán, porque pues ya no tiene ni el dinero ni la energía para poder hacerlo. Y por otro lado, Estados Unidos continúa fortaleciendo el dólar, que esa era el arma secreta de Putin. Acordémonos que tenemos un noticiero al respecto, donde se trataba en el hemisferio oriental de hacer caer el dólar, porque el momento en el que ¿se acuerdan cuando invadió Rusia Ucrania? Que el presidente Biden de Estados Unidos comenzó a anunciar y a dictaminar a los gobiernos de Europa que debilitaran a Rusia, que no le compraran a Rusia, que le cancelaran todas sus cuentas en Europa, etcétera, etcétera, y lo hicieron. Cosa que no resultó absolutamente, no le hicieron, ¿verdad?, ni un rasguño a Putin, porque pues entró China para ayudarlo y como consecuencia de esto Rusia pudo prevalecer y además comenzó a unir a varias naciones, inclusive tratándose de jalar también a todas las del BRICS para poder debilitar el dólar, usando y fundando una nueva moneda. No sabemos si iba a ser el rublo ruso o el yuan chino, pero si lo hubieran logrado, Estados Unidos en este momento no podría continuar existiendo como nación ni con la supremacía política, económica y militar que ha venido desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Sin embargo, este noticiero y este estudio que estoy compartiendo a ustedes, independientemente de lo que acabo de mencionarles de los acontecimientos últimos en el mundo geopolítico, estamos tratando de analizar el destino final de Rusia. Muy bien. Rusia, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel del Antiguo Testamento, por muchos años, desde el siglo XX, se consideró que era la nación líder, que iba a ser el comandante en jefe o iba a dirigir la futura invasión en contra de la nación de Israel, tal como está escrito en estos dos capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Entonces, pues comenzó la gente a poner los ojos en Rusia, inclusive muchos maestros proféticos y que estudian la escatología, estudiantes, y entre ellos me incluyo a mí mismo también. Yo tuve un tiempo, ¿verdad?, hace algunos años en el que yo también pensé que era Rusia,
la que encabezaría esta invasión en contra de Israel. Sin embargo, recordamos que la Biblia es de revelación progresiva y que así como hay médicos que dicen, bueno, hay un diagnóstico, viene otro médico con otro diagnóstico, hay un arquitecto que dice, este puente no puede ser así, otro arquitecto viene un puente así, y conforme va avanzando la tecnología y el conocimiento, en el área en la que todos estamos desarrollando las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado, tenemos muchas veces que cambiar de forma de pensar. Cuando no cambiamos de forma de pensar, nos volvemos dogmáticos, nos volvemos, ¿verdad?, religiosos, nos volvemos fariseos, que son las personas que se amachan, ¿verdad?, como decimos en México, o que se establecen el que pues esto es lo que me enseñaron y yo no puedo moverme, aun cuando hay evidencias que nos demuestran que pudimos haber estado equivocados. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo, el que piensa que crea que ya tiene todo el conocimiento, se equivoca, porque lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Así que sigamos avanzando, sigamos estudiando, sigamos escudriñando las profecías bíblicas para que podamos trazar bien la palabra de verdad. Muy bien. ¿Cuáles fueron los versículos en el capítulo 38 de Ezequiel que comenzaron a cambiar la idea o el concepto de que ya no era Rusia la que se iba a encargar de invadir Israel? O sea, aquí en este capítulo se habla de un hombre llamado Gog, y este nombre de Gog es un título, ¿verdad? No es un nombre propio. Entonces es un título que corresponde a un zar, a un comandante, a un dirigente, a un líder de alguna organización, de algún país o de algún ejército. Entonces, cuando la Biblia habla de Gog, líder de Magog y de Mesec y de Tubal, pues se imaginaba durante mucho tiempo o se conceptuó que Gog era Rusia, que era el líder de Rusia invadiendo Israel. Pero en el capítulo 38, versículo 16, dice así: y subirás contra mi pueblo Israel, está hablando de Gog, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Aquí Dios mismo le está hablando, dirigiendo la voz directa a este líder que se llama Gog. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti a ojos de ellos. Y el versículo 17 dice lo siguiente, aquí está la clave de todo este asunto, impresionante. Así ha dicho Jehová el Señor, no eres tú, le está hablando, repito, a Gog, no eres tú dirigiéndose a él, no eres tú aquel de quien hablé en los tiempos pasados por mis siervos, los profetas. En aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos, Dios le está diciendo y dirigiéndose a este hombre llamado Gog, que él era un personaje en el cual los profetas del Antiguo Testamento ya lo habían mencionado, que iba a ser un líder que se iba a venir sobre la nación de Israel. Muy bien. Cuando nosotros comenzamos a investigar y a checar en todos los profetas del Antiguo Testamento y buscar a este famoso personaje llamado Gog, que está iniciando una invasión en los últimos tiempos contra Israel, no lo encontramos. O sea, no existe tal personaje llamado Gog. Y al contrario de esto, al que descubrimos que se menciona en la Biblia como el líder mencionado por todos los profetas que va a iniciar esta final invasión junto con naciones musulmanas, porque cuando venga Jesucristo, la Biblia es clarísima que todas las naciones musulmanas van a ser juzgadas junto con el anticristo. También hay que desechar ese pensamiento o ese estudio que se compartió de hace algunos meses o años de que los musulmanes iban a ser destruidos antes de la batalla del Armagedón y que después entonces ya el anticristo podría vencer. Esto no es así de ninguna manera.
está clarísima en la Biblia en que las naciones musulmanas van a permanecer hasta el final junto con el anticristo. Y escuchemos esto. Hay cantidad de mensajes y estoy preparando otro estudio al respecto. Cantidad de mensajes que hablan que cuando el anticristo sea arrojado al Sheol, o sea, al infierno o al lago de fuego, las naciones musulmanas también junto con él serán arrojadas en este lugar. Así que, ¿de quiénes entonces, de quién se está hablando aquí en cuanto a que vendría un hombre o un líder para poder dirigir una invasión en contra de Israel? Pues en el capítulo 10 de Isaías, versículo 12, encontramos estas palabras. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Todo esto lo mencionamos en el primer noticiero, que se le llama al anticristo el rey de Asiria. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Bueno, aquí lo dice claramente que Dios todavía no ha acabado su obra con Israel. Esto lo explica claramente el capítulo 12 del libro de Daniel, que cuando ya se acabe la persecución del pueblo santo o del pueblo de Israel, entonces el anticristo, ¿verdad?, tendrá su fin también, que se encuentra también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces, este personaje, que ya no nos vamos a inmiscuir con más detalles en él, lo mencionamos en la primera parte de este noticiero, es el asirio. Y como su nombre lo indica, ¿verdad?, vendrá del antiguo imperio asirio, que formó parte de Siria, Irak, el Líbano e Irán. O sea, ya con más detalles, el anticristo será musulmán. El anticristo será musulmán y vendrá de la región precisamente entre Siria, Irak y el Líbano. De entre ese territorio que en el Antiguo Testamento era la antigua Babilonia, de ahí provendrá la persona del anticristo. Ahora, muy bien, cuando nosotros vemos todo esto, ya podemos nosotros comprender que tenemos muchísima más información al respecto para poder ya evaluar claramente nuestro estudio y poder decir claramente qué son las naciones o qué es lo que podemos nosotros continuar afirmando o apoyando para todo este estudio. En primer lugar, no existe ninguna declaración en estos dos capítulos de Ezequiel de alguna guerra en Israel antes del Armagedón. O sea, ¿qué quiero decir? Que esta guerra, esta invasión de Ezequiel 38 y 39 va a tener lugar al final de la historia o en los últimos tiempos de la nación de Israel. Será la guerra, Apocalipsis 16 del 12 en adelante, que se le conoce también como la guerra del Armagedón. Vemos que estos dos capítulos solo pueden referirse a un lugar sin dudas, ¿verdad?, que es a la Tercera Guerra Mundial, a la Última Guerra Mundial, o sea, a la batalla del Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque al final de este capítulo 39 de Ezequiel se describe claramente la conversión de la nación de Israel, cosa que Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Joel capítulo 3, como lo vamos a ir viendo rápidamente si tenemos el tiempo suficiente, es el tiempo cuando toda la nación de Israel volverá los ojos al Mesías, cuando Jesucristo regrese, dice Apocalipsis 1:7, y verán aquel a quien traspasaron. Así que así es como acaba esta invasión. Así que forzosamente no podemos movernos de esto y ubicar o colocar esta invasión en algún otro lado o en algún otro tiempo que no sea la guerra del Armagedón. Vemos en segundo lugar también, ¿verdad?, que la batalla del Armagedón es la única profetizada por los profetas antiguos que pudiera referirse a estos capítulos. Dice el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7,
y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo, en Israel. Esta palabra en es importantísima, como lo vamos a ver. Vemos claramente que en esta batalla, o al final de la batalla, Dios hará notorio su santo nombre en medio de Israel. Y que de ahí en adelante, después de esta batalla, nunca más se profanará su nombre por Israel. O sea, si esta batalla o esta guerra o esta invasión tuviera lugar antes de la Tercera Guerra Mundial o antes del Armagedón, pues entonces habría dos conversiones de Israel. Porque si fuera antes, o 3 años antes, o 4 años antes, o más tiempo, fuera ahorita en nuestro tiempo, la invasión de Israel, no podría ser, porque es el tiempo cuando Israel se convierte. Y esto solamente es un solo tiempo en toda la historia, cuando en la segunda venida de Jesucristo, que tendrá lugar al final de la guerra del Armagedón. Y lo más importante es que dice aquí, observemos en este versículo 7, sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. En toda la Biblia se menciona el Santo de Israel, en toda la Biblia. Y esta es la única parte en todo el Antiguo Testamento que se menciona el Santo en Israel. O sea, la presencia visible, la presencia física de Jesucristo cuando Él descienda en Israel. Esto es importantísimo, porque estos pequeños detalles son los que nos pueden revelar grandes verdades escondidas proféticamente. Ahora bien, vemos también que el Armagedón, o sea, esta tercera guerra mundial, que se menciona también en el capítulo 39 de Ezequiel, es mencionada varias veces por los profetas Jeremías, Isaías, Miqueas y también antes de los días de Ezequiel. Veamos, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 13 en el Antiguo Testamento, que dice el versículo 13:1 de Isaías capítulo 13, profecía de Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9. He aquí el día de Jehová. Siempre que vean ustedes el día de Jehová en el Antiguo Testamento, se refiere a los 7 años de la tribulación o a la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, o a la tribulación del Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis. He aquí el día de Jehová, o sea, el día no es un día de 24 horas, es un periodo de 7 años, pero estas palabras se usan conjuntamente siempre en la Biblia para describir no solamente un día de 24 horas, sino periodos de tiempo. El día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí vemos claramente que es el día de la batalla del Armagedón, el día de la segunda venida de Cristo, cuando Dios castigue a las naciones, principalmente, insisto, naciones musulmanas, que son las que encontramos únicamente en la Biblia cuando Jesús regrese. No encontramos que cuando Jesús regrese vaya a castigar a naciones europeas. Así que tenemos ya toda la atención concentrada en el anticristo, en las 10 naciones que formarán parte del anticristo y en las otras naciones que le seguirán, que serán el 99% musulmanas. Así que vemos nosotros también este pasaje en el libro de Joel. Vayamos al libro de Joel, capítulo 3, y veamos nosotros lo que dice acerca de lo mismo
del capítulo 39 de Ezequiel y de todos los demás pasajes. Es muy importante para todos ustedes que aman las profecías bíblicas que nunca saquemos en la Biblia un solo pasaje sin conectarlo con otros pasajes que están relacionados con ese pasaje. Entonces, cuando encontramos las conexiones, porque todo se trata, el secreto está, para poder entender la Biblia, de las conexiones. O sea, si encontramos un pasaje que habla de un temblor, por ejemplo, o de la luna toda ensangrentada y el sol oscurecido, tenemos que buscar otros pasajes en la Biblia que hablen de lo mismo. ¿Qué necesitamos para eso? Una concordancia. Entonces en la concordancia tú buscas la luna ensangrentada o pasajes del sol oscurecido, los unimos y ya tenemos 3 o 4 que están hablando de lo mismo con diferentes detalles, pero armando completo el rompecabezas. Esta es la forma de poder estudiar claramente la palabra de Dios. De otra manera, caemos, ¿verdad?, en algunos hermanos nuestros que se llaman amilianistas y que ellos alegorizan todo, espiritualizan todo, dicen que todas las profecías ya se cumplieron en el año 70, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que no va a haber un reino milenial, que ya estamos en el milenio, que Satanás ya está atado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que Israel ya no forma parte del plan de Dios. Y todas estas barbaridades de la Biblia, como lo hemos dicho anteriormente, no pueden tolerarse. O sea, cuando nosotros comenzamos a negar los principios de la Biblia, de que Dios ya terminó con Israel, que las profecías ya se cumplieron, es cuando, por el amor de Dios, yo les pido a todas estas personas que se pongan a estudiar otra cosa, que no se metan a la escatología, porque tienen un 0 de calificación, están reprobados completamente en cuanto a la escatología y en cuanto a trazar bien la palabra de verdad. Así que dice en el libro de Joel capítulo 3, veamos que está hablando también de los últimos tiempos. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y a Jerusalén. Reuniré a las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ahí va a ser la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Y dice a continuación, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí se nos da la razón por la cual Dios tendrá que juntar a las naciones en la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, y la razón es porque repartieron su tierra. La tierra de Israel no es de Israel, no es de los musulmanes, no es de los árabes, es de Jehová, es del Dios Todopoderoso, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta tierra es santa, esta tierra es sagrada y Dios se la dio al pueblo de Israel. Así que vemos aquí en el libro de Joel esta grande verdad. Y veamos ahora en penúltimo lugar en el libro de Zacarías, capítulo 12, de qué forma, ya juntando 2-3 pasajes que hablan exactamente de lo mismo, de Ezequiel 38, 39, de Joel capítulo 3, de Isaías capítulo 13. Veamos ahora Zacarías 12, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí vemos claramente otra vez la última guerra. Jerusalén se convertirá en la manzana de la discordia. La ciudad de Jerusalén será la causa por la cual todas las naciones se junten ahí en el valle de Josafat o cerca del valle del Megido para poder pelear en contra de la persona del Señor Jesucristo. Y veamos también
para poder confirmar y apoyar todo esto, lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo 12 de Zacarías. Derramaré sobre la casa de David, o sea, todo esto es en aquel tiempo, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuchemos bien. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose en él como quien se aflige por el primogénito. Mostrándonos con esto el profeta Zacarías que será en ese momento que se cumplirá lo que dice todo el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos, sobre todo Romanos 11, 25 y 26, que en ese tiempo será todo Israel salvo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que verán al que traspasaron y hará lamentación por él. Vemos cuando juntamos todos estos pasajes, todos estos versículos, todas estas conexiones que hablan y tenemos ya un rompecabezas claro. ¿Cuándo será esto? Al final de la guerra de Ezequiel capítulo 39, que ahí describe todo, completamente todas las cosas que Dios va a hacer con los judíos. Derramará su espíritu, se convertirán a él, jamás volverán a profanar su nombre, etcétera, etcétera. Y luego el capítulo 13 de Zacarías dice así, podríamos llamarle como para remachar ya la cosa: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, podríamos preguntarnos que esta purificación del pecado no se llevó a cabo en la cruz con la persona de Jesucristo. Claro que sí, ¿verdad? Pero no para Israel. Israel rechazó al Mesías, crucificó al Mesías, actualmente viven en rebelión contra el Mesías, actualmente están completamente muertos. Ahorita Israel está muerto como nación ya revivió en el 48, pero espiritualmente están muertos hacia la comunión con Dios. ¿Cuándo volverá este avivamiento en el que el Espíritu de Dios entre al pueblo de Israel? En su segunda venida, que será la batalla del Armagedón. Así que esto es muy importante para que podamos nosotros saber que será hasta la segunda venida de Jesucristo, que la gloria de Dios se manifestará a los gentiles, e Israel será completamente bendecido al reconocer a Jesús como su Salvador. Esto es importante porque nos muestra claramente que Rusia no puede ser el líder de la invasión en contra de Israel de Ezequiel capítulo 38. Rusia ni siquiera perteneció al antiguo imperio romano. Así que mientras más escarbamos, mientras más escudriñamos la palabra de Dios, más tesoros encontramos, porque la Biblia está llena, encriptada de tantas verdades, que se necesita diligencia y continuamente un estudio profundo para poder verdaderamente llegar a conclusiones como las que podemos llegar en este estudio acerca del destino final de Rusia. Finalmente, alguien podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué pienso yo, verdad? Esto es mi hipótesis, esto es una mera especulación, no sabemos claramente, pero yo pienso que Rusia pues va a desaparecer, tiene que desaparecer del mapa. China tampoco puede participar, ni tampoco Estados Unidos de Norteamérica al final de los últimos tiempos, porque de acuerdo a la Biblia van a ser 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 musulmanas de Europa. Y qué interesante que ahorita Europa está invadida por el Islam, pues va a haber naciones ahorita como Francia, Alemania, Inglaterra, que ya casi están llenas de musulmanes que se van a unir con el Medio Oriente para formar una confederación del Mediterráneo que formará parte de las 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 17, los 10 cuernos de la bestia. Y estos 10 cuernos serán 10 naciones que formarán el gobierno final del anticristo. Muy bien, para que esto sea factible, no puede existir Rusia,
no puede existir Estados Unidos, no puede estar China de una forma de supremacía política, económica, militar. Así que el mundo todavía esperemos varios cambios geopolíticos que van a llevarse a cabo y estemos atentos continuamente a la formación de un G10. Cuando oigamos que se forman 10 naciones que van a comenzar a administrar el mundo, de una de ellas saldrá el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 7. De acuerdo a las 10 naciones, cuando se junten, de una de ellas saldrá el anticristo y entonces será everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away?